Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy 16 de marzo del 2022 es miércoles de la segunda semana del tiempo de la cuaresma. Ya van 2 semanas, ya llevamos 2 semanas del tiempo de la cuaresma. Bueno, hoy les voy a hablar de uno de los santos preferidos del Papa Francisco. Sí. Él lo mandó beatificar, digámoslo, aunque realmente el proceso estaba desde tiempos de San Juan Pablo II y Benedicto XVI fue el que aprobó, digamos, el milagro que luego pasará a permitir que él sea confirmar, que él sea beatificado. Lo beatificó el cardenal Amato en Vía Cura Brochero, así pasó a llamarse 2 años después de que él murió, que se llamaba Vía del Tránsito originalmente, pues en el 2013, y luego lo va a canonizar en el 2016 el Papa Francisco. Ya les digo, es uno de sus santos preferidos, el cura gaucho, el cura brochero, bueno, San José Gabriel del Rosario Brochero, ya nacido en la provincia de Córdoba, cerca de Vía Santa Marta, en un pequeño pueblo que queda ahí, Carreta Quemada, creo que se llama, o se llamaba, no sé si todavía se sigue llamando, perdonen, en marzo de 1840. Resulta ser que él era el cuarto de 10 hermanos. Su papá se llamaba Ignacio, su mamá se llamaba Petrona, 2 de sus hermanas incluso llegaron a ser religiosas. Ingresó al seminario. Miren, es que la vida de él está así marcada, no todo, clarito. Entra al seminario de Nuestra Señora de Loreto en 1856, el 66 era ordenado presbítero, y fíjense un detalle bien simpático, ¿no?, de él. Ese mismo seminario va a ser donde él terminará siendo prefecto de estudios, o sea, para que vean ustedes, en su propio seminario. Pero al mismo tiempo, fíjense que estuvo y estudió en la Universidad de San Carlos, filosofía, y ahí conoció a personas muy importantes, a los liberales más adelante, ¿verdad? Porque él fue compañero, imagínense ustedes, de Miguel Juárez Sellán, Selman, que fue el presidente de Argentina. Eso tiene que haber sido la década de 1886 o 1890 más o menos. Creo que Miguel Ángel Juárez Selman fue presidente. Liberales, masones. Fíjense, y algunos dirán, ay, estaba relacionado con ellos, y no, él era muy claro, de hecho era muy duro contra ellos. Y claro, sí es cierto que algunas de las obras que hará más adelante en la parroquia de San Alberto, pues incluirá la ayuda de cualquiera, de conservadores y de liberales. Él no entendía de estas cosas, sino que lo que entendía era de la necesidad de la gente. Como les digo, fue ordenado el 4 de noviembre de 1866, y fíjense que celebró la primera misa hasta diciembre. Eso es una cosa que yo todavía no he podido, en las biografías que he encontrado, tanto en la que está en el Vaticano, como, no he encontrado por qué se tardó tanto en llegar a celebrar su primera misa. Estuvo ahí asignado en la Catedral de Córdoba, como les digo, también en el seminario, pero finalmente fue asignado a la parroquia de San Alberto. Es una cosa inmensa, de más de 4,000 y tantos kilómetros cuadrados, oigan, ahí en el Valle de Tras la Sierra se llama, pero realmente se llama el Valle de San Javier, así es como se llama ese valle. Miren, eran 10,000 habitantes más o menos en un territorio, ya les digo, más de 4,000 kilómetros cuadrados, o sea, es 4,600 y algo así. Y a él le tocaba ir, imagínense, en bestia, decimos nosotros en mi país, ya, es decir, montado en su caballo y toda la cosa, famoso el caballo, ¿para qué les contaré? Y entonces recorrió, miren, hizo obras extraordinarias, fundó escuelas, hospitales, casas para sanar a las personas, le tocó enfrentar el cólera, iba de enfermo en enfermo, saltando, buscando para asistirles con los últimos sacramentos, era como se decía ahí antes, no la extrema unción. Y luego también se va a encargar de llevar adelante una carretera de las altas sierras, o sea, con la gente, para poder comunicar, para poder llegar hasta Córdoba, para que la gente, Córdoba evidentemente es la provincia, para poder hacer que la gente, y luego incluso va a promover mucho lo del ferrocarril para que se acercara a la gente y la civilización de esa manera. Mira, una obra extraordinaria sin duda la de él, ¿verdad? Va a morir, fíjense, en 1914. Realmente, cuidado, que se celebra el 16 de marzo, que es el día de su nacimiento, pero él realmente va a morir en enero de 1914. Ciego, sí, con lepra, así como había vivido, ¿verdad? Muy, muy humildemente, porque era una persona de trabajo.
Ya era una persona mayorcita, evidentemente, cuando muere, pero ya les digo, cargado de un amor por la gente, de un servicio por la gente, escuchando confesiones, atendiendo a la gente, atendiendo a los enfermos. Por algo es uno de los santos preferidos del Papa Francisco, porque así deberíamos de ser los sacerdotes, no cabe duda. Viéndose en ese espejo, ahí queda uno completamente lejos de esa realidad. Pidamos por los sacerdotes, no dejemos de pedir por los sacerdotes. Bueno, vamos. La primera lectura del día de hoy es un texto duro, si lo quieren, bastante durito. Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios, ¿acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, Jeremías es de los profetas el que más se parece a Jesús en cuanto al sufrimiento, evidentemente, que le toca pasar. Y aquí hay un, Señor, escúcheme, atiéndeme, mira qué es lo que están planeando en contra mía. Yo no digo que detrás hay como una especie de revanchismo de parte de él, no, Señor, castigalos, los que están, tal vez no llega tanto, ¿no? Pero hay un dolor profundo de ver, yo lo que he hecho es hacerles el bien y me tratan mal. Y eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Cuando tratamos de hacer una cosa buena a la gente que queremos, incluso a la que no queremos tanto, pero le ayudamos y luego la gente que le pague a uno con calumnia, porque aquí es lo que dice, ¿no? Ataquémoslo de palabra, ¿sí? Porque luego lo van a meter en una fosa, está clarísimo ahí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y cuánta gente que con la lengua destruye la fama de los otros, y ahí va haciendo daño, en base a supuestos, en base a lo que yo quiera inventar, a lo que yo me quiera sacar de la manga, con tal de hacerle daño a este otro. Y así pasa, ¿no? Y todo aquel que dice algo que nos golpea, queremos eliminarlo. Y por eso el profeta, la palabra del profeta, no se debe perder. El profetismo en la iglesia no se puede perder. Es decir, costará, claro, no siempre vamos a decir cosas que agraden a la gente, no, pero es nuestro deber hacerlo y le tocará a Jeremías. Él no llega a morir, no da la vida, pero se tiene que ir al exilio, sufriendo precisamente por todo esto, porque no, y él intercede por ellos. Esa es la parte dolorosa. Miren, se los digo, ustedes seguramente lo hacen también, ¿no? Orar por las personas que a uno lo calumnian, orar por las personas que hablan mal de uno, pero es que eso es el cristianismo. Eso es lo que leíamos, lo que hemos leído recientemente. Oren por aquellos que los persiguen y calumnian. Bueno, ahí está. Amen a sus enemigos. Tenemos que hacerlo. Por eso el Evangelio, fíjense, el Evangelio, volvemos a leer Mateo. Hemos leído, evidentemente hemos estado leyendo Mateo, pero en el sentido de, imagínense, lo durísimo del llamado, del reclamo del Señor Jesús a vencer la hipocresía que escuchábamos ayer. Y ahora, miren lo que dice lindamente Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, ya vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los grandes de las naciones los tiranizan y los oprimen. Lo que es la vida, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Muchos de aquellos que se consideraron poderosos, todopoderosos, que lo tuvieron todo, luego lo terminan perdiendo todo por decisiones equivocadas, por no atender a la voz de los profetas.
Eso pasa, nos pasa con nuestros políticos en muchísimos de los países. Claro que sí, en mi país está pasando, precisamente está pasando. ¿Por qué? Por no haber querido atender a la voz de los que con bondad y con caridad les corrigían. Y ojalá lo entiendan todos, porque los malos ejemplos que vivimos en nuestros países, que pasan con los políticos, deberían de servir a todos los políticos, a nosotros también, para hacer examen de conciencia y dejar de lado todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué no es de Dios? Óiganme, suficiente con el anuncio de la pasión del Señor, ¿ok? Estamos a 2 semanas de haber comenzado la Cuaresma y justo el Señor nos vuelve a recordar una vez más, ya lo ha hecho en el capítulo 16, no estamos en Mateo, con el anuncio de la pasión, ahora lo vuelve a anunciar con alguna precisión más, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él. O sea, realmente Jesús cada día es más consciente de lo que le va a pasar, de lo que le va a ocurrir, ya, y hombre, realmente es doloroso, ¿no? La reacción de los discípulos es siempre descabellada, empiezan a pedir puestos. ¿Cuánta gente que lo que quiere es puestos? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto me van a dar? Pero no están dispuestos a servir. O sea, y aquí la clave es el servicio. Aquí la clave está en cuánto estoy dispuesto a pensar en función del otro. No sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se vuelva el servidor. Si usted lo que quiere es salir en una foto, en una selfie, diríamos hoy en día, ser reconocido. Miren, en la iglesia también pasa. Hay algunos que hacen carrera eclesiástica porque quieren llegar a ser obispos. Y todo, y para que le digan monseñor. Pero luego a la larga, realmente cuando no nace eso de una vocación, sino de una ambición, ¿cuánto daño se hace? Y cuánto se confunde y se engaña a la gente también con esto. Y nos puede pasar a todos. Por eso, vamos, conversión hasta en eso. Las responsabilidades que Dios nos da, que se vivan desde el espíritu del servicio y no desde el espíritu del poder, no de los que quieren figurar para estar al lado del líder o de la lideresa, sino de los que quieren estar siempre dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada. Les invito a hacer oración. Del anhelo de ser considerado, del deseo de ser alabado, del ansia de ser honrado, del afán de ser consultado, del empeño a ser aprobado, de la aspiración a ser perfecto, líbrame, Jesús. Del afán de almacenar bienes, del anhelo de ser rico, del empeño en caer bien, del deseo de sobresalir, del ansia de darme a la buena vida, de la aspiración a no fallar. Líbrame, Jesús. Del temor a ser despreciado, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del miedo a ser ofendido, del miedo a ser ridiculizado, del miedo a ser acusado. Líbrame, Jesús. Del temor a lo desconocido, del temor a ser amado, del temor a salir perdiendo, del miedo a vivir en pobreza, del miedo a renunciar a lo necesario, del miedo a fracasar en la vida. Líbrame, Jesús. Amén. De las oraciones de don Florentino Ulibarri, que más me encantan, es de decírselas. La hago mía esta oración. Ojalá la hagan ustedes también suya. Y le aprendamos al cura Gaucho, al cura Brochero. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero. Les bendiga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.